Muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Gallo, soy estudiante del Tecnológico Universitario Rumiñahui y vamos a hacer lo que son las simulaciones de varios circuitos eléctricos. Buenas noches con todos. Vamos a iniciar con la simulación del primer circuito. Estamos usando el software Proteus para simular lo que es los circuitos de resistencias. Ponemos play y podemos ver cómo se ven reflejados ya. Aquí tenemos nuestra batería de 5 voltios, un amperímetro y conectado a cada una de las resistencias para ver el amperaje de cada una. Como podemos ver, en la resistencia 1 tenemos 6.94 miliamperios, en la resistencia 2 tenemos 3.47 miliamperios, en la resistencia 3 volvemos a tener 3.47 miliamperios, en la resistencia 4 3.35 miliamperios, en la resistencia 5 3.35 miliamperios y 3.35 miliamperios en la resistencia número 6. ¿A qué se debe eso? A que estas resistencias están conectadas en paralelo, lo mismo que el del circuito de acá. Y en nuestra resistencia número 7 tenemos 0.1 miliamperios. Ahora revisando el mismo circuito, pero esta vez revisando el tema de voltaje, tenemos el mismo circuito y revisamos de tal forma. Tenemos en la resistencia número 1, como podemos ver, en este caso sería la 8, por temas de simulación está cambiado, pero esta sería nuestra resistencia número 1. Tenemos un voltaje de 1.53 voltios. En nuestra resistencia 2 tenemos 3.47 voltios. En nuestra resistencia 3 tenemos 3.47 voltios. Lo mismo acá en esta parte donde tenemos en paralelo el circuito, tenemos 1.11 milivoltios. Y ya que estas tres resistencias están conectadas en paralelo, tenemos ese mismo voltaje en todas tres. Y en esta de acá tenemos 5 voltios. Eso con respecto al circuito número 1. Tenemos el circuito número 2. Y podemos ver que en este circuito tenemos un amperaje principal o total de 0.50 amperios. En este lado de que tenemos esta par de resistencia en paralelo tenemos 0.19 amperios y 0.11 amperios. Lo mismo acá tenemos 0.30 amperios. En esta resistencia acá 0.20. Y como les decía, se cuenta con un amperímetro que mide el amperaje total de 0.50 mil amperios. De este circuito podemos revisar ahora su lado de voltaje. Podemos revisar que al inicio de esta resistencia tenemos 9.96 voltios. Como podemos ver, estas resistencias están en paralelo, por lo cual nos marca el mismo voltaje, 5.58 voltios. En la resistencia de acá tenemos 4.46 voltios y en esta resistencia tenemos 10 voltios. La fuente de la alimentación que tiene es con una fuente de 20 voltios. Podemos seguir revisando el circuito número 3. Esta sería una conexión delta o parte delta. Podemos revisar el amperaje. Tiene un amperaje, un consumo principal de 1.20 miliamperios. En esta resistencia tiene se mide 0.73 miliamperios. Acá tenemos 0.47
0.06 en la que tenemos aquí, 0.80 y 0.40 miliamperios. Esta fuente es de 5 de 12 voltios, perdón, y podemos revisar el voltaje en cada resistencia. Como podemos ver aquí, tenemos un voltaje de 8.8 voltios. En la que podemos revisar que tenemos 3.20 voltios. En esta revisamos y tenemos 0.40 voltios. Acá tenemos 8.40 voltios y 3.60 voltios. Como les decía, esta es una fuente de 12 voltios. Y por último tenemos el circuito número 4, donde podemos revisar el amperaje que tiene este circuito. Al inicio es de 1.05 miliamperios. Y como podemos ver, en esta resistencia tenemos 1.05 miliamperios. En esta resistencia de 3.3K tenemos un amperaje de 0.67 miliamperios. En esta resistencia de 2.2 kiloohmios tenemos un amperaje de 0.39 miliamperios. En esta resistencia tenemos un amperaje de 0.20, en la de acá de 0.19. En la de aquí 0.11 y en la de acá 0.07 miliamperios. Podemos seguir revisando el mismo circuito, pero esta vez el lado de voltaje por cada uno de sus resistencias, donde podemos ver de que en su primera resistencia tenemos una caída de tensión a 2.85 voltios. En aquí tenemos 4.96 voltios. En esta tenemos 2.20 voltios. En la de acá tenemos 0.85 voltios. En esta tenemos 1.34 voltios. En esta tenemos 0.97 voltios. Y en esta tenemos 0.37 voltios. Y por último, en esta resistencia de 4.7 kiloohmios tenemos una caída de tensión de 0.37 voltios. Como les decía, este circuito tiene una fuente de alimentación de 10 voltios. Todo esto está siendo simulado mediante el software o programa de simulación Proteus. Si queremos ingresar o queremos ver cómo fue que ingresamos, aquí tenemos el acceso. Este es el símbolo de resistencia, el símbolo de fuente de alimentación, que es lo que vemos nosotros aquí. Es lo que vemos aquí. Con 5 voltios, eso se puede editar. Y por acá tenemos los instrumentos de medición. Como podemos ver, aquí tenemos un amperímetro, corriente continua. Y aquí tenemos un voltímetro de corriente alterna, de corriente continua también. Voltímetro y amperímetro.